Un aplauso, dénselo a Dios y fuerte, 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 fuerte. La alabanza es para el Señor. Amén. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí esta mañana. Creo que siempre que tengo la oportunidad de estar delante de ustedes, digo lo mismo, pero en verdad siempre es un placer poder compartir la palabra que Dios tiene para nosotros. Y les doy la más cordial bienvenida a todos. Esta es su casa, esta es la casa de Dios como cantábamos hace rato. Esta es su casa, son bienvenidos. ¿Sí? Si alguien nos visita por primera, por segunda vez, qué bueno que están aquí. Como dice el pastor, el tiempo que invertimos en venir aquí es un tiempo bien invertido. Vamos a continuar con la serie de 4 enseñanzas que el pastor inició hace ya más de 15 días, 3 semanas. La primera fue, hablemos de Él, si se acuerdan un poquito. Luego, la semana pasada también recibimos la palabra acerca de hagamos por los demás. Y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes acerca de sigamos adelante. ¿Sí? Un poquito en relación con lo que Nana decía. ¿Sí? Dios nos va a preparar. Tal vez no lo necesitas en este momento, pero sí nos está preparando para lo que Él tiene para nosotros más adelante. Entonces, y vamos a terminar la próxima semana con vamos por ellos, ¿ok? Les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Si ya lo ponemos en las pantallas, por favor. Hebreos 6, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Y la palabra del Señor dice: así que dejémonos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. El versículo 2. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Versículo 3. Y así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y acompáñenme. Vamos a orar. Señor, bendito Padre, gracias Señor, gracias por este día, Señor, gracias porque podemos, como decía hace rato, invertir nuestro tiempo, Señor, en venir a tu casa de oración, a poder alabar, a bendecir tu nombre, a darte gracias, Señor, pero también, Señor, en esta mañana queremos recibir una palabra tuya, Padre. Yo te pido, Señor, en esta mañana que no sea una palabra mía, Señor, que yo sea un instrumento en tus manos, Señor, para que la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, conforme cada uno de nosotros necesitamos, sea recibida, Señor. Yo quito todo espíritu de preocupación, de distracción, de nerviosismo, y te pido porque tu Espíritu Santo, Señor, traiga paz, traiga gozo a nuestra vida, Señor, que prepares nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que esta palabra que tú tienes para nosotros sea recibida, Señor, en una tierra fértil, Señor, para que dé fruto, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te damos la bienvenida porque tú eres nuestro invitado especial. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, y la iglesia dice, amén. Pues como les decía, la verdad es que es un gozo estar aquí esta mañana. Si me notan un poquito nervioso es porque estoy un poquito nervioso, pero espero que el Señor realmente traiga, como decía, la palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Y regresando un poquito al versículo que leíamos, en el versículo 1, ¿sí? Dice, y así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Este versículo lo que nos está diciendo, no podemos estar repasando una y otra vez lo que ya nos enseñaron, ¿sí? No podemos estar perdiendo el tiempo en relación a hablar lo que ya en alguna vez pudimos haber recibido como una enseñanza, ¿sí? Yo estuve buscando algunos ejemplos y yo veía que esto se refiere a como al campesino, ¿sí? Que prepara la tierra para poder sembrar,
¿sí? Limpia la tierra y se pasara todo el tiempo arando y arando y arando y arando y nunca sembrara. O el estudiante que ya le enseñaron a leer y escribir, a multiplicar y a restar, a sumar, y de repente vuelve a empezar otra vez el maestro con lo mismo. O el constructor que empieza a limpiar el terreno para construir una edificación y empieza a hacer los cimientos y no se continúa con lo demás, no continúa con el piso, no continúa con las paredes, con los techos. No podemos estar enseñando siempre lo mismo en la iglesia. Tenemos que avanzar, ¿sí? Dice el versículo, esa parte del versículo, así que dejémonos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. ¿Y cuáles son las enseñanzas elementales que recibimos? No mentir, no engañar, no criticar, no hablar mal de alguien, no levantar falso testimonio, no robar, no matar, etcétera, etcétera. Ya recibimos enseñanzas elementales y no podemos quedarnos ahí, ¿sí? Dice el versículo un poquito más adelante, dice, por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. ¿Y cómo es una persona madura? ¿Cómo creen que es una persona madura? Una persona madura es aquella que recibe la enseñanza, la lleva a la mente, la baja al corazón y la vuelve a acción. Amén. Se los voy a volver a repetir. Una persona madura es aquella que recibe la enseñanza. Ya hemos recibido muchas enseñanzas elementales, ¿sí? La lleva a la mente, la baja al corazón y la vuelve a acción en su vida. Amén. No es aquella que nada más recibe la enseñanza y le dice al de al lado, esa palabra es para ti, hermano, ¿eh? No, esa enseñanza la lleva a su mente y la vuelve práctica en su vida, la lleva en acción en su vida. ¿Sí? Es tiempo de avanzar. Dice esta parte del versículo, sigamos adelante, no te quedes atrás, no te quedes con lo que ya venías haciendo en tu vida anterior. Tienes que seguir adelante, tienes que avanzar hacia adelante, ¿sí? Tienes que madurar, porque dice esa parte del versículo, tenemos que ser maduros en nuestro entendimiento, ¿sí? Tenemos que ser maduros y poder poner en práctica lo que ya recibimos. En el libro de Proverbios dice, en el capítulo 26, versículo 11 dice, así como el perro que vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Se oye muy fuerte. Yo cuando alguna vez leía el versículo se me hace muy fuerte, pero no sé si alguna vez les ha tocado ver a un perro que hace eso, vomita y al cabo del tiempo regresa y se come su vómito. Así es cuando recibimos la enseñanza y no la ponemos en práctica y vamos repitiendo, ¿sí?, los mismos pecados, las mismas acciones. No hay un cambio en nuestra vida, ¿sí? Seguimos engañando, seguimos cometiendo injusticias, seguimos murmurando de la gente, seguimos llevando chismes, infidelidades, traiciones, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya fuimos enseñados en ese sentido. ¿Y cómo sabemos que todas esas cosas a Dios no le agradan? ¿Cómo sabemos que robar está mal? Porque fuimos enseñados en ese sentido. ¿Cómo sabemos que levantar un falso testimonio en contra de nuestro hermano está mal? Porque ya fuimos enseñados en ese sentido. A través de una predicación, a través tal vez de algún consejo de algún hermano, de una enseñanza en un hogar de vida, en sanidades, tal vez alguna administración personal que recibimos del pastor, de algún líder, de algún hermano, o tal vez una enseñanza en varones, en mujeres, en jóvenes, en matrimonios. Dios nos ha estado enseñando constantemente, ¿sí?, a través de los diferentes medios que recibimos dentro de la iglesia. ¿Ok? Si se recordarán, hace algunos domingos el pastor hablaba acerca de buscar la excelencia. A mí me gustó mucho esa predicación. Tenemos que buscar la excelencia. Él decía que lo bueno es enemigo de lo excelente. Y nos decía que si nosotros somos excelentes, con eso honramos a Dios e impactamos a la gente.
A mí esa enseñanza me gustó muchísimo. Y así como esa enseñanza, hemos recibido muchas enseñanzas. Un poquito más adelante en ese versículo 1 dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Se los voy a volver a leer, pónganme mucha atención. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de nuestras malas acciones y de tener fe en Dios. Yo creo que a todos nos pasó, cuando recién nos convertimos, entendimos la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Dice la palabra que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y entonces recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados y entonces nuestro espíritu fue renovado, pero nuestra alma empezó a ser cambiada. No quiere decir que cuando recibimos al Señor Jesucristo, a partir de ese momento, nunca más volvimos a pecar y nunca más volvimos a hacer malas acciones que hacíamos en nuestra vida antes de conocer al Señor Jesucristo. No, pero empezamos en un proceso de cambio, empezamos en un proceso de renovación, de dejar atrás nuestras malas acciones, nuestros pecados que hacíamos antes de convertirnos, ¿sí? Y empezamos en ese proceso de cambio para empezar a hacer nuevas acciones. En 2 Corintios 5:17, si lo podemos poner en las pantallas, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo que hacíamos en nuestra vida anterior, ¿sí?, lo dejamos atrás. Y todo a partir de ese momento tiene que empezar a ser hecho nuevo. Todas las malas acciones, los pecados, la murmuración, el chisme, la infidelidad, todo lo que hacíamos anteriormente, ¿sí?, a partir de que conocemos al Señor Jesucristo, lo empezamos a hacer nuevo, ¿sí? Tenemos que dejar atrás todas nuestras malas costumbres de nuestra vida pasada. Dice esa parte del versículo en Hebreos, dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de nuestras malas acciones y de tener fe en Dios. Cuando ya tienes cierto tiempo caminando en el Señor, 1 año, 2 años, X tiempo, esta parte de Corintios creo que ya no aplica. ¿Por qué? Y no me malinterpreten, hermanos, no quiero decir que cuando recibes al Señor Jesucristo, tu vida ya no vuelves a cometer un solo pecado, ¿sí? No, yo creo que la vida en Cristo es un caminar, ¿sí? Siempre he dicho que la vida en el Señor no es una carrera de 100 metros, es un maratón, ¿sí? Nos lleva tiempo dejar nuestras malas acciones. Sí, pero esta parte del versículo dice, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Tenemos que entender que ciertas acciones en nuestra vida no están bien, no son correctas, no las podemos repetir, ¿sí? Seguimos arrastrando pecados de nuestra vida pasada y en muchos de los casos, perdónenme que se los diga, en muchos de los casos son pecados conscientes lo que hacemos. Seguimos repitiendo pecados de nuestra vida antes de conocer a Cristo, ¿sí? Y no los cambiamos, los hacemos conscientemente. El pastor a veces se burla un poquito, acerca de los que somos de cuna, ¿sí? Yo tuve el privilegio, como muchos saben, o la mayoría saben, yo nací en un hogar cristiano, ¿sí? Y mi papá siempre me decía, principios violados, pecados tolerados. Se los voy a volver a repetir. Principios violados, pecados tolerados. Cuando tú permites que un principio sea violado, vas a permitir tolerar un pecado. Les decía hace rato, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nos convertimos y empezamos en ese proceso de cambio,
tenemos que dejar atrás todos los pecados que hacíamos antes de conocerlo. Pero cuando empezamos, o cuando permitimos, mejor dicho, que se viole un principio, estamos permitiendo que un pecado sea tolerado. Tal vez voy a ser muy directo, tal vez sea la última vez que me inviten a predicar, no lo sé. Como dicen por ahí, tal vez voy a pisar algunos callos, pero hermano, si tú ya tienes cierto tiempo caminando en el Señor, no puedes permitirte tolerar ciertos pecados. No puedes permitirte seguir fumando, seguir tomando, seguir teniendo esa mirada a una mujer que no es tu mujer. No puedes permitir teniendo mentiras en tu vida. No lo puedes permitir, perdóname que te lo diga así tan directo. Pero cuando tú recibes al Señor Jesucristo y hay realmente una conversión en tu vida, tienes que poner de todo tu empeño, de tu dominio propio, para dejar todos tus pecados que vienes arrastrando de tu vida pasada. ¿Alguien me dice amén? Eso es lo que tenemos que hacer. Dice el versículo, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Tenemos que entender que todo eso que venimos arrastrando de nuestra vida antes de conocer a Cristo, ya no lo podemos permitir, ya no lo podemos repetir. Tienes que dejarlo atrás. Puedo entender que a veces venimos arrastrando ciertas cosas y necesitamos un poquito más de dominio propio, ¿sí? Un poquito más de ser fuertes, de esforzarnos en ese sentido, de decir, ok, tengo que dejar eso. Pero si tu problema es el cigarro, no te digas y no te mientas diciendo que vas a dejar poco a poco dejar de fumar. Hoy me fumé 5 y mañana me voy a fumar 4. No, ya no compres cajetillas de cigarros. Tíralos a la basura. Si tu problema es la mentira, ay, pues es que es una mentira blanca. Es que es una mentira piadosa. Perdón, hermano, la mentira es mentira y es un pecado para Dios. No puedes permitirte decir una mentira. No, no más. Y si dices una mentira, pide perdón y no lo vuelvas a repetir. Tienes que dejarlo atrás. Un poquito más adelante, ahí en Hebreos, en el versículo 2, dice, ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Ya hemos sido enseñados en muchos de estos sentidos. Ya hemos sido enseñados, ya hemos recibido las enseñanzas. Les decía hace rato, no sé, pudo haber sido en una predicación, pudo haber sido en un congreso, pudo haber sido en un hogar de vida, en sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ya fuimos enseñados de lo que es correcto y de lo que no es correcto, de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada a Dios. Ya la fuimos enseñados. Como decían los versículos, el versículo anterior, tenemos que avanzar, tenemos que madurar, ¿sí? Tenemos que entender qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros, porque Dios quiere grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Y no nada más me refiero a la cuestión económica, me refiero a la cuestión espiritual. Como decía Nana hace rato, que puedas estar en paz, tranquilo, que seas productivo, que puedas ser, como decía, un instrumento de Dios para la gente que tanto lo necesita allá afuera. ¿Cómo te convertiste? Porque hubo alguien que vino y te platicó, vino y te confrontó y te dijo, tienes que acercarte a Dios para que tu vida sea arreglada, para que tu vida sea bendecida. Dice el versículo, por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Tenemos que tener un entendimiento maduro, tenemos que entender qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Porque como les decía hace rato, ya fuimos enseñados en ese sentido. Ya fuimos enseñados, ya Dios a través de alguien nos enseñó en eso. Y el versículo 3 de Hebreos 6, versículo 3 dice, así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, ¿sí? Como les decía hace rato, tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante, no nos podemos
quedar atrás, no nos podemos quedar con nuestra vida pasada, con nuestros pecados pasados. Tenemos que avanzar, tenemos que dejarlos atrás, ¿sí? Dejemos de señalar lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que avanzar. ¿Cómo le podemos demostrar a la gente el amor del Señor Jesucristo? Si no es avanzando en nuestra propia vida. ¿Cómo podemos demostrarle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestra vida si no pasamos de ese o seguimos en ese proceso de cambio? Yo muchas veces cuando le comparto a la gente le digo, yo te puedo decir lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios salvó mi matrimonio, lo que ha hecho en la vida de mis hijos. Pero si la gente me ve que no hay un cambio en mi vida, que no hay un avance en mi vida, realmente lo único que estoy haciendo es hacer mentiroso a Dios. Pero cuando la gente ve un cambio en tu vida, ve que tú eras de una forma y ahora eres de otra, dice, oye, yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde estás yendo? ¿Qué estás tomando? Cuando recién mi familia y yo nos empezamos a congregar en la iglesia, a los pocos meses los pastores dieron su testimonio de cómo Dios los rescató. Y yo recuerdo, y se los digo sinceramente, yo recuerdo que esa ocasión yo lloraba y me daba una tristeza ver lo que ellos habían pasado y cómo Dios los había rescatado. Pero eso es de gran impacto para la gente. Yo creo que tu misma vida es de gran impacto para la gente. Cuando ve lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo Dios nos ha rescatado, eso es demostrarle a la gente el amor del Señor Jesucristo para con nosotros. Esa es la forma de cómo Dios nos puede utilizar para que la gente se convierta, ¿sí? Les voy a dar un testimonio. Nosotros, mi familia y yo, vivimos en un condominio. Es un condominio de 10 casas. Y en una de las casas vive un matrimonio joven, es un matrimonio sin hijos. Y un día mi esposa Leti entró en cierta discusión con ella, porque mis hijos jugaban fútbol y entonces pateaban la pelota y pegaban en una de las paredes del estacionamiento, y entonces esta señora decía que la pared estaba así por culpa de nuestros hijos, y Leti le decía, oye, no, pues es que esa pared tiene humedad y entonces la pintura se está cayendo por la misma humedad, no es porque mis hijos jueguen fútbol ahí. Y entonces entraron en cierta discusión, y en la noche que yo llegué, Leti me platica, y pues sinceramente, como diría mi papá, se me subió lo Villanueva, y entonces pues le hablo a mi vecino, a Germán, se llama, y entonces le empiezo a reclamar a Germán y le empiezo a decir que no es cierto, esto, lo otro. Total, no arreglamos nada, y entonces pues eso fue un viernes. El sábado en la mañana, Leti y yo nos levantamos y le digo, ¿sabes qué? Creo que no estuvo bien lo que hice. Creo que vamos a tener que ir a hablar con Germán y Lupita, se llama la esposa, y vamos a tener que pedirle perdón, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que Dios nos ministró en ese sentido, y entonces fuimos, les tocamos, y pues Germán abrió y así como que un poquito a la defensiva, ¿no? Yo creo que esperaba que siguiera o el pleito, ¿no? Y entonces le dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues queremos hablar con ustedes. Ah, no, pues sí, pásale. Y entonces ya entramos y lo primero que le dijimos, ¿sabes qué? Venimos a pedirles perdón, ¿sí? Porque tal vez no era la forma, tal vez no era correcto cómo expresamos nosotros lo que nosotros pensábamos. Y entonces, ¿qué creen que fue lo que pasó? No, pues ellos, oye, no, sí, tú también perdón, no, la verdad es que sí, entendemos que la pared está así por eso y eso, y etcétera, ¿sí? ¿Por qué les platico este testimonio? Porque es la forma en que la gente va a entender que realmente hay una conversión en nuestra vida, que hay un cambio en nuestra vida, que el Señor está haciendo un cambio en nuestra vida, ¿sí? Es una forma de decirle a la gente lo que Dios puede hacer en su vida. Amén. Dice una palabra que al que más se le da, más se le demandará. Nosotros hemos sido enseñados muchas ocasiones, como decía el versículo 1, en las enseñanzas básicas, en los cimientos básicos, hemos sido enseñados. Y nosotros tenemos que transmitírselo a la gente, porque Dios te va a reclamar eso. Dios te va a pedir cuentas de tus acciones, ¿sí?
No va a ser, Dios no te va a permitir que digas, bueno, Señor, es que tú no conoces cómo era mi vecino, no sabes qué peleonero era. No, Dios te va a pedir cuentas de cómo le pudiste haber dado testimonio a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a tus hermanos, a tus papás. ¿Ok? Así que con la ayuda de Dios tendremos un mayor entendimiento, maduraremos en ese sentido. En 1 Corintios 13, versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Cuando recién nos convertimos, actuábamos todavía tal vez como en nuestra vida pasada. Pero ahora que ya maduramos, tenemos que comportarnos como realmente Dios quiere que nos comportemos. Dejemos toda nuestra vida anterior, todas nuestras acciones de nuestra vida anterior, todos nuestros pecados de nuestra vida anterior y realmente seamos de impacto para la gente. Comportémonos como gente madura espiritualmente. Dejemos atrás todo nuestro comportamiento de nuestra vida anterior. Sabemos perfectamente qué es lo que Dios quiere que hagamos. Sabemos perfectamente qué es lo que Dios quiere que dejemos atrás. Ya nos lo han enseñado. Ya lo hemos recibido. No podemos estar repitiendo lo que hacíamos en nuestra vida anterior. No le podemos estar dando pauta al enemigo para que él nos esté atacando. Cuando tú abres una puerta, el enemigo va a meter el pie para que no la cierre. ¿Por qué? Porque él se quiere meter. Y no creas que se va a meter nada más para estar ahí contigo. Dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente para matar, robar y destruir. Él quiere destruir tu vida. Y nosotros le damos pauta. Perdóname que te lo vuelva a decir y a insistir. Principios violados, pecados tolerados. Y muchas veces permitimos y hacemos pecados conscientemente. Y Dios no se agrada de eso. No le podemos dar pauta al enemigo. Ya no hay tiempo. Tenemos que avanzar. Y si queremos ganar a la gente, si queremos que la gente se convierta, tiene que haber una conversión en nuestra vida. Tenemos que impactar a la gente con nuestro propio testimonio. Tenemos que dejar atrás lo malo, ¿sí? Y dar un buen testimonio. Creo que en una de las prédicas que el pastor decía, hablaba acerca de que muchas veces no queremos que la gente sepa que nosotros somos cristianos, que somos de la secreta, si mal no recuerdo decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos que la gente nos critique diciéndonos, oye, pero si tú eres cristiano, ¿por qué te comportas de esa manera? ¿Por qué haces eso? Si yo sé que los cristianos no hacen eso. No podemos seguirnos comportando de esa manera. Realmente tenemos que decirle a la gente, yo soy cristiano porque Cristo vive en mí, porque Cristo cambió mi vida. Amén. Me gustaría que buscáramos Filipenses 3 y vamos a leer del versículo 12 al versículo 14. Dice la palabra del Señor. No quiere decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pablo está hablando en este sentido. Dice, pero sigo adelante a fin de hacer mía la perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Versículo 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, versículo 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo avanzaremos en esta vida hacia la perfección? El versículo 12 dice, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo.
La única forma de que podemos avanzar en nuestra vida, de que podemos continuar con ese proceso de cambio, de que podemos llegar a la perfección, es permitiéndole que Cristo gobierne nuestra vida. Amén. Porque si yo soy el que gobierno mi vida, estoy seguro que voy a cometer un pecado. Estoy seguro que no voy a avanzar. El versículo 13 me llama mucho la atención porque el mismo Pablo dice, no lo he logrado. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Me llama mucho la atención que dice, me concentro. Yo busqué la definición de concentración, dice, dirigir toda atención o el interés hacia algo o hacia alguien. Tenemos que dirigir toda nuestra atención hacia adelante, hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Dios tiene para nosotros, hacia ya no cometer ese pecado, hacia ya no estar con las malas acciones de nuestra vida anterior. ¿Sí? ¿Para qué? Para lograr la perfección. Eso es lo que Pablo dice. Me tengo que concentrar para poder lograr la perfección que Dios espera de mí, de mi vida. Hace algunos años tuve la oportunidad de asistir a un congreso de varones y me llamó mucho la atención una predicación de una persona que se llama Joe Rosas. No sé si alguien lo ha escuchado, es un puertorriqueño americano, muy jovial, muy jocoso, y él platicaba acerca de que en la antigua Grecia, cuando empezaron las competencias atléticas deportivas, y hablaba acerca de lo que era el maratón, él le explicaba que cuando los corredores ya iban en la carrera, ¿sí? Había gente, tal vez de algún corredor que iba atrasado, que lo que hacía era, les aventaba monedas de oro, monedas de plata, piedras preciosas, para que el que iba corriendo se distrajera, se detuviera, se agachara y levantara la moneda. Y entonces el que venía atrás lo rebasara. Eso es lo que el enemigo hace en nuestra vida. Nosotros, como dice Pablo, vamos en esa carrera concentrados hacia la perfección de lo que Dios tiene para nosotros. Y el enemigo lo que hace es que nos avienta distractores, ¿sí? Y nosotros en muchas de las ocasiones nos detenemos y los recogemos. Me llamó mucho la atención eso. Cómo el enemigo lo que hace es distraernos de esa carrera a la cual nosotros vamos, ¿sí? Por eso me llama la atención que dice, me concentro. Tenemos que concentrarnos en seguir hacia adelante. No podemos seguir cometiendo lo que veníamos ya cometiendo en nuestra vida anterior, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta lograr la perfección. Si tú batallas con algo, hermano, yo te pediría que oraras para que Dios te dé dominio propio y dejaras de hacer lo que vienes cometiendo. Porque, como decía, el enemigo es bien inteligente. El enemigo sabe perfectamente cuál es la debilidad de cada uno. Porque mi debilidad tal vez no es la debilidad de Víctor o la debilidad de Mario. Sabe perfectamente el enemigo cuál es la debilidad de cada uno. Y nos la pone, como dice el pastor, nos la pasa en charola para que nos distraigamos. Pero tenemos que tener dominio propio. Una de las predicaciones del pastor hace unos meses era eso, tener dominio propio, ¿sí? ¿Para qué? Para poder rechazar al enemigo. Me gustaría cerrar ya esta pequeña enseñanza con Efesios 4:13. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esta es Nueva Traducción Viviente, pero Reina Valera dice, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ese tiene que ser nuestra meta, llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Me gustaría pedirle, si está Iván, que me apoyara un poquito con
con la alabanza. Y me gustaría que tomáramos un tiempo. Me gustaría que nos pusiéramos de pie, que pudiéramos orar. Primeramente, me gustaría que cada uno ahí con el Señor pudiéramos pedirle perdón si no hemos sido maduros en nuestro entendimiento, si no hemos avanzado en nuestra vida espiritual. Y quisieras ahí un compromiso con Dios, el que esté en la libertad de hacerlo, que lo haga, pero que realmente, si tú sientes en tu corazón, que hagas un compromiso con Dios, que hagas un compromiso y que le digas: Señor, si yo no he sido maduro, si yo no he avanzado en este proceso de cambio que tú quieres para mí, te pido perdón y hago un compromiso contigo de que lo voy a hacer. Cierren sus ojos. Esto es personal, esto no es de familia, esto es de cada uno, ¿sí? Esto es entre tu Dios y tú. Señor, en esta mañana, Padre, yo te doy gracias, Padre, yo te doy gracias porque, como siempre lo digo, tú has sido un Dios bueno, has sido un Dios que aún antes de que nosotros te amáramos, tú ya nos habías amado, tanto que mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra que tú trajiste para nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que la recibimos con gozo, con agrado, Señor, y la hacemos propia, Padre. Yo te pido que tú hables a la vida de cada uno de mis hermanos, que tú hables a mi vida, Señor, y que si no hemos sido duros, Señor, que si no hemos avanzado en nuestra vida, que si hemos seguido repitiendo pecados que a ti no te agradan, Señor, yo te pido que nos perdones, pero también te pido que tú nos limpies, Señor, que nos limpies de todo pecado, Señor, y que nos ayudes y que podamos estar concentrados, como decía Pablo, y que podamos seguir en esta carrera, en este proceso de cambio, Señor, en este proceso de maduración, en entendimiento, Señor, de todas aquellas cosas que tú tienes para nosotros, que podamos proseguir, Padre, en esta carrera hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Padre. Gracias, Señor, yo te doy gracias porque verdaderamente sabemos que tú tienes grandes cosas para cada uno de nosotros. Yo declaro, Señor, que tú tienes grandes cosas para cada miembro de Camino de Vida, Señor. Yo te pido que en este proceso de cambio y en este proceso de maduración, Señor, te pido porque podamos ser de impacto para la gente que está allá afuera, para la gente que está a nuestro alrededor, Señor. Que podamos compartir la palabra, Señor, que podamos compartir ese mensaje de salvación y que la gente lo crea porque ha visto un cambio en nuestra vida, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda la honra, toda la gloria, porque nadie más la merece más que tú, Señor. Te alabamos por lo que has hecho en nuestra vida, pero yo te alabo más, Señor, como siempre lo digo, por lo que vas a hacer en un futuro en nuestra vida, Señor. Yo sé que vamos a ser un instrumento en tus manos, Señor. Y te pido, Padre, que este pacto que estamos haciendo esta tarde contigo, Señor, nos ayudes a cumplirlo, Señor. Que nos des dominio propio, que nos ayudes a dejar aquello que venimos todavía arrastrando, Señor. Que le des la fortaleza a cada uno de mis hermanos para poder dejar atrás todo aquello que no está bien, que no te agrada, Señor. Revélale a cada uno, Señor, conforme cada uno necesita, para que pueda entender todo aquello, Señor, que tiene que dejar atrás. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda la honra y toda la gloria, porque nadie más la merece. Amén y amén.